Durante décadas se ha repetido la misma historia porque es cómoda, socialmente aceptable y políticamente segura. Se ha construido un relato donde el deseo femenino aparece como una extensión de la virtud, casi como una recompensa moral. Ella desea cuando se siente respetada, cuidada, comprendida, cuando el hombre es bueno, estable y correcto. Ese mito no nació para explicar la realidad, nació para tranquilizar conciencias. Sirve para educar, para vender una imagen civilizada de la atracción y para evitar el caos que surge cuando se acepta que el deseo no es limpio ni coherente. El problema no es que el mito sea completamente falso, sino que oculta lo esencial. La verdad es que el deseo femenino no necesita permiso ético para existir, no espera a que todo encaje, no aparece al final de un proceso racional, surge antes, en un nivel primitivo, sensorial, emocional, muchas veces imposible de justificar con palabras. El mito enseña que el deseo femenino es consecuencia. La realidad es que muchas veces es detonante. Primero se siente, después se explica, y cuando no se puede explicar sin romper la imagen que se quiere proyectar, se niega. Este mito también protege una fantasía masculina peligrosa. La idea de que portarse bien garantiza atracción, que seguir las reglas, respetar los tiempos, decir lo correcto y evitar el conflicto llevará inevitablemente al deseo. Cuando eso no ocurre, se genera frustración, resentimiento y confusión, no porque el hombre haya hecho algo mal, sino porque creyó una narrativa que nunca describió cómo funciona realmente la atracción. El deseo no responde al mérito, responde al estímulo, y el estímulo rara vez es educado. Hablar de esto incomoda porque rompe la imagen idealizada de la mujer como ser puramente emocional y moralmente superior. Pero idealizar no es respetar, es distorsionar. El deseo femenino puede ser intenso, contradictorio, impulsivo y hasta irracional, igual que cualquier deseo humano. Puede activarse por lo prohibido, por lo incierto, por lo que genera adrenalina. Puede coexistir con culpa, con miedo y con negación. El mito evita esta complejidad porque aceptar la verdad obliga a aceptar la ambivalencia. Otra función del mito es social, mantiene el orden. Si se reconociera abiertamente que el deseo femenino no sigue el discurso público, muchas estructuras narrativas se caerían, la educación sentimental, las normas implícitas de cortejo, incluso ciertas identidades construidas alrededor de lo que debería atraer. Es más fácil decir que el deseo es noble que admitir que es salvaje. Es más cómodo hablar de amor que de impulso, pero lo cómodo no es lo real. Romper este mito no significa promover el cinismo ni el desprecio. Significa mirar sin filtros, entender que el deseo femenino no es una promesa ni un contrato, es una reacción. No se le convence, no se le educa, no se le moraliza, se activa o no se activa. Y mientras se siga enseñando lo contrario, se seguirá creando una brecha entre lo que se dice y lo que realmente ocurre en silencio. La verdad más incómoda es que nadie te miente por maldad. El mito se repite porque incluso muchas mujeres creen en él a nivel consciente, aunque su experiencia interna lo contradiga. La mente adopta el discurso aceptable, el cuerpo responde a otra cosa, y entre ambos nace la confusión. Romper el mito no es atacar a nadie, es dejar de fingir que el deseo funciona como un manual, cuando en realidad funciona como una fuerza que no pide permiso y que no se deja domesticar por relatos bonitos. El error central al hablar del deseo es confundirlo con virtud. Se le exige que sea coherente, justo, empático, estable. Se le pide que premie el buen comportamiento y castigue lo incorrecto. Pero el deseo no nació para educar ni para equilibrar nada. El deseo nace del conflicto interno, no de la armonía. No se enciende cuando todo está claro, se enciende cuando algo vibra, incomoda, provoca. Por eso el deseo no es bondad, es tensión. La bondad calma, la tensión agita, y nadie desea lo que lo duerme. El deseo femenino en particular no responde a la tranquilidad emocional como detonante primario. Puede apreciarla, valorarla, incluso necesitarla para quedarse, pero no para encenderse. El encendido ocurre cuando hay fricción interna, cuando algo rompe la previsibilidad, cuando la emoción no está del todo resuelta.
El deseo aparece donde hay una pregunta sin responder, no donde todo está explicado. Por eso, tantas contradicciones. Se puede querer estabilidad y al mismo tiempo excitarse con lo incierto. Se puede pedir seguridad y reaccionar corporalmente ante el riesgo, no porque haya incoherencia moral, sino porque el deseo no opera en el mismo plano que el discurso consciente. El deseo no escucha promesas ni argumentos, escucha señales, señales de intensidad, de autonomía, de presencia emocional que no busca aprobación. La tensión no nace del conflicto externo, nace del choque entre lo que se quiere sentir y lo que se puede controlar. Cuando todo es predecible, el deseo se aplana. Cuando todo está disponible, el cuerpo se anestesia. La tensión surge del contraste, cercanía que puede perderse, interés que no se regala, atención que no se suplica. No se trata de manipulación barata, se trata de percepción psicológica. El deseo necesita espacio para moverse. Donde todo está dado, no hay espacio. Donde hay incertidumbre, aparece la electricidad. Esta es la parte que incomoda. El deseo no es moral. No distingue entre lo correcto y lo incorrecto. Distingue entre lo estimulante y lo neutro. Puede activarse incluso cuando va en contra de valores declarados. Y cuando eso ocurre, la mente corre a justificar, a suavizar, a reinterpretar. Pero el cuerpo ya reaccionó. La tensión ya hizo su trabajo. Negarlo no lo desactiva, solo lo oculta. También por eso el sacrificio no excita. El exceso de entrega mata la tensión porque elimina el riesgo. Cuando todo está asegurado, el deseo no tiene nada que perseguir. El deseo femenino no responde a la deuda emocional ni al esfuerzo acumulado. No se despierta porque alguien hizo todo bien. Se despierta cuando percibe fuerza interna, no necesidad. Cuando hay elección, no dependencia. La tensión vive donde hay dos voluntades completas, no donde una se disuelve para agradar. Hablar de tensión no es hablar de drama constante, es hablar de vitalidad, de una energía que circula porque no está resuelta. El deseo no quiere respuestas finales, quiere movimiento, quiere sentir que algo puede cambiar, que algo no está garantizado, que existe la posibilidad de pérdida. Sin posibilidad de pérdida no hay valor, sin valor no hay deseo. Esta verdad choca con el discurso moderno porque no es cómoda. Obliga a aceptar que el deseo no puede educarse con frases bonitas ni controlarse con normas sociales. Obliga a reconocer que muchas veces lo que se desea no coincide con lo que se dice desear, y eso no convierte al deseo en algo sucio, lo convierte en algo humano. Mientras sigas esperando que el deseo funcione como una recompensa a la bondad, seguirás confundido. El deseo no viene a premiar virtudes, viene a sacudir el sistema nervioso. No busca justicia, busca intensidad. No busca paz, busca vida. Y la vida, cuando se siente de verdad, siempre tiene tensión. La mente quiere razones claras, quiere causas y efectos ordenados, quiere creer que la atracción funciona como una ecuación. Si haces esto, obtienes aquello. Pero la atracción no obedece a la lógica, obedece a la percepción, y la percepción se activa por contraste, no por coherencia. Lo que no contrasta se diluye, lo que no rompe el fondo se vuelve invisible. La lógica busca continuidad, la atracción necesita ruptura. Cuando todo es lineal, cuando cada gesto es predecible, cuando cada respuesta llega a tiempo y en la forma esperada, no ocurre nada internamente. El sistema emocional no se activa porque no hay novedad. El contraste es lo que despierta, lo que aparece y desaparece, lo que no se entrega completo, lo que no se deja leer del todo. No porque sea un truco, sino porque el cerebro humano está diseñado para reaccionar ante diferencias, no ante repeticiones. Por eso tantas personas correctas resultan neutras. No generan rechazo, pero tampoco atracción. No provocan fricción interna. La atracción no nace de la ausencia de errores, nace de la presencia de rasgos que rompen el patrón, algo que descoloca, algo que no encaja del todo, algo que obliga a prestar atención. El contraste crea foco, y donde hay foco, hay carga emocional. El deseo femenino en particular se intensifica cuando percibe dualidad, fuerza con calma, seguridad con misterio, cercanía con autonomía. Cuando todo es una sola cosa, se vuelve plano.
Cuando hay dos polos coexistiendo, aparece la tensión. No se trata de contradicción superficial, sino de profundidad psicológica. La atracción no responde a la perfección, responde a la complejidad. La lógica diría que estar siempre disponible es una prueba de interés. El contraste muestra que la disponibilidad total reduce el valor percibido. La lógica diría que explicar todo genera confianza. El contraste muestra que el exceso de explicación mata la intriga. La lógica diría que la constancia absoluta es deseable. El contraste revela que sin variación, la emoción se adormece, no porque la constancia sea mala, sino porque sin contraste deja de sentirse. Esto incomoda porque desafía la idea de control. Si la atracción siguiera la lógica, bastaría con aplicar reglas, pero el contraste introduce incertidumbre, y la incertidumbre activa el sistema emocional. No se trata de confundir ni de manipular, se trata de entender que la atracción no responde a intenciones declaradas, sino a estímulos percibidos. Lo que se siente importa más que lo que se promete. El contraste también explica por qué la ausencia puede intensificar el deseo más que la presencia constante. No porque la ausencia sea virtuosa, sino porque crea espacio mental. Donde hay espacio, la imaginación entra. Donde la imaginación entra, la emoción crece. La atracción no vive en lo que está completamente dado, vive en lo que aún no se ha cerrado. El contraste mantiene la experiencia abierta. Negar esto lleva a una trampa común. Intentar convencer en lugar de provocar. Argumentar en lugar de generar impacto. Razonar en lugar de estimular. Pero la atracción no escucha discursos, responde a sensaciones. Y las sensaciones nacen del contraste entre lo esperado y lo vivido. Cuando todo es exactamente como se anticipa, no hay registro emocional fuerte. El contraste no es caos, es ritmo, presencia y distancia, silencio y palabra, intensidad y contención. La atracción se mueve como una corriente, no como una línea recta. Cuando se intenta forzarla a la lógica, se rompe. Cuando se entiende su naturaleza contrastante, se vuelve visible. Aceptar que la atracción no sigue la lógica es aceptar que no puede controlarse del todo, que no responde a merecimientos ni a explicaciones. Responde a la experiencia. Y la experiencia solo se vuelve memorable cuando algo sobresale del fondo, cuando algo no es igual a todo lo demás, cuando hay contraste, porque sin contraste no hay emoción, y sin emoción no hay atracción. Antes de que aparezca cualquier explicación, ya ocurrió una reacción. Antes de que la mente formule una narrativa aceptable, el cuerpo ya tomó una posición. Esta es una de las verdades más incómodas del deseo. No nace en el pensamiento, nace en la sensación. La conciencia llega tarde, siempre, y su función no es decidir, sino justificar. El cuerpo no debate, no analiza consecuencias, no consulta valores, percibe estímulos y responde. Un tono de voz, una mirada sostenida, una ausencia inesperada, una presencia que no pide permiso. Todo eso impacta primero a nivel físico-emocional. Aceleración, tensión, calor, contracción, apertura. El cuerpo registra antes de que la mente tenga tiempo de intervenir. Cuando la conciencia finalmente entra en escena, el impulso ya está activo. Por eso tantas personas se sorprenden de sí mismas. No debería sentir esto. No encaja con lo que quiero. No tiene sentido. Esa frase revela el desfase. El deseo no pidió coherencia, solo reacción. La conciencia, en cambio, necesita orden, identidad, consistencia. Cuando ambas no coinciden, se produce el conflicto interno. No porque haya algo mal, sino porque se espera que el cuerpo funcione como la mente, y nunca lo hace. El deseo femenino evidencia esto con especial claridad porque socialmente se le exige aún más coherencia moral. Se espera que lo que se siente coincida con lo que se dice y con lo que se cree. Pero el cuerpo no fue educado por discursos, fue moldeado por millones de años de respuesta instintiva. Reconoce patrones de intensidad, de seguridad emocional no verbal, de fuerza interna, y responde sin traducirlo a palabras. La conciencia entonces entra en modo control, busca razones aceptables. Reescribe la experiencia, cambia el orden de los hechos. Me atrajo porque es buena persona, me gusta porque me entiende, fue natural. A veces es cierto, a veces no. Muchas veces
Esas explicaciones aparecen después, como una forma de reconciliar el impulso con la identidad. No son mentiras deliberadas, son defensas psicológicas. La mente necesita verse a sí misma como coherente. Esta desconexión explica por qué discutir el deseo casi nunca lo cambia. Puedes argumentar, prometer, razonar, demostrar intenciones, pero si el cuerpo no reaccionó, nada se encendió, y si reaccionó, ninguna lógica posterior lo apaga del todo. Puedes negarlo, resistirlo, racionalizarlo, pero la huella ya está ahí. El cuerpo guarda memoria emocional incluso cuando la mente decide ignorarla. También explica por qué el deseo puede aparecer en contextos incorrectos, no planeados, no deseados a nivel consciente. El cuerpo no evalúa conveniencia social, evalúa estímulo, evalúa energía, evalúa presencia, y cuando algo activa esos registros, responde. Después vendrá la culpa, la confusión o la negación, pero el orden es siempre el mismo. Primero el cuerpo, luego la conciencia. Entender esto rompe muchas ilusiones. Rompe la idea de que el deseo se controla con voluntad. Rompe la fantasía de que basta con pensar diferente para sentir diferente. El pensamiento puede influir, pero no manda. La conciencia puede dirigir comportamientos, pero no origina impulsos. Puede decidir qué hacer con lo que se siente, pero no qué se siente. Esta verdad también desmonta otra trampa común: creer que el deseo se genera convenciendo. El cuerpo no se convence, se estimula. No escucha argumentos, percibe señales. Por eso la presencia pesa más que el discurso. Por eso la energía emocional importa más que las palabras correctas. Por eso alguien puede decir todo lo adecuado y no provocar nada, mientras otro, con menos palabras, genera una reacción inmediata. Aceptar que el cuerpo responde antes que la conciencia no es resignarse al caos, es entender el orden real: primero sensación, luego pensamiento, primero impulso, luego narrativa. Cuando se ignora este orden, se vive confundido, esperando que el deseo funcione como una decisión racional. Cuando se entiende, se deja de exigirle al deseo que sea lógico y se empieza a observarlo como lo que es: una respuesta viva, rápida y profundamente humana. La conciencia quiere control, el cuerpo quiere experiencia, y el deseo pertenece al cuerpo. Mientras se siga fingiendo que nace en la mente, se seguirá malinterpretando. Pero cuando se acepta que el cuerpo siempre va primero, muchas contradicciones dejan de ser misteriosas. No porque desaparezcan, sino porque finalmente encajan en su lugar real. Existe una creencia profundamente arraigada que causa más frustración que alivio: la idea de que el deseo recompensa el esfuerzo, que cuanto más das, más recibes, que cuanto más te sacrificas, más atractivo te vuelves. Esta lógica puede funcionar en la moral, en el trabajo o en la educación, pero en el territorio del deseo es una trampa silenciosa. El deseo no funciona como un sistema de puntos, no acumula méritos, no se conmueve por el sacrificio. Y cuando intentas comprarlo con entrega excesiva, lo único que logras es erosionarlo. El sacrificio comunica una cosa muy concreta a nivel emocional: necesidad. Y la necesidad no genera atracción, genera peso. El deseo femenino no se enciende al percibir a alguien que se dobla, se adapta o se anula para agradar. Puede generar agradecimiento, puede generar afecto, incluso puede generar dependencia, pero no deseo. El deseo necesita tensión, no deuda emocional. Cuando todo gira en torno a dar, no queda nada que desear. Dar sin medida elimina el riesgo, y sin riesgo no hay valor. Cuando estás siempre disponible, siempre dispuesto, siempre explicando, siempre esperando, el mensaje implícito es claro: no hay posibilidad de pérdida. Y lo que no puede perderse deja de sentirse valioso a nivel visceral. El deseo no responde a la seguridad absoluta, responde a la percepción de elección, a saber que estás ahí porque quieres, no porque necesitas. Este es uno de los puntos más incómodos de aceptar, porque va en contra de lo que se enseña. Se enseña que el amor se gana con esfuerzo, que la paciencia es atractiva, que la entrega es noble, y lo es, pero en otro plano. El deseo no opera en el plano moral, opera en el plano energético. No evalúa intenciones, evalúa presencia, no mide sacrificios, percibe solidez interna.
Cuando te sacrificas en exceso, comunicas fragilidad emocional, no fuerza. El deseo femenino no se activa frente a alguien que se coloca por debajo esperando ser elegido. Se activa frente a alguien que se percibe completo, autónomo, con vida propia. No porque sea inaccesible, sino porque no se ofrece como moneda de cambio. El deseo aparece cuando hay dos voluntades enteras que se encuentran, no cuando una se diluye para ser aceptada. Por eso explicar demasiado no funciona, justificarte no funciona, hacer de más no funciona. Cada acto de sacrificio no pedido erosiona la tensión, porque elimina el misterio y reduce la percepción de valor. El deseo no se alimenta de pruebas constantes de interés, se alimenta de la sensación de que el interés existe, pero no está garantizado. Cuando todo está asegurado, el cuerpo se relaja, y donde el cuerpo se relaja del todo, el deseo se duerme. Esto no significa volverte frío ni distante por estrategia, significa dejar de actuar desde el miedo a perder. El sacrificio casi siempre nace de ahí, del miedo a no ser suficiente, a no ser elegido, a no ser deseado. Y ese miedo se transmite sin palabras. El cuerpo lo percibe, el deseo lo detecta y se retrae. La paradoja es brutal. Cuanto más intentas asegurar el deseo a través del sacrificio, más lo alejas, porque el deseo no busca garantías, busca vitalidad, busca presencia sin súplica, busca interés sin presión, busca elección mutua, no rescate emocional. Aceptar que el deseo no premia el sacrificio duele, porque obliga a soltar la idea de control. Obliga a entender que no puedes forzarlo siendo mejor, más paciente o más entregado. El deseo no se fabrica desde la carencia, nace desde la plenitud, desde alguien que puede estar, pero también puede irse, desde alguien que no se ofrece para ser salvado ni para salvar. Cuando dejas de sacrificarte para agradar, algo cambia, recuperas espacio interno, recuperas peso emocional, dejas de empujar y permites que el deseo, si existe, se mueva por sí mismo. Y si no aparece, al menos no te pierdes a ti en el intento. El deseo no quiere martirio, no quiere demostraciones constantes, no quiere que te rompas para merecerlo. Quiere sentir vida, elección y fuerza interna. Y eso solo aparece cuando dejas de negociar tu valor a cambio de atención. Hay una verdad que rara vez se dice en voz alta porque incomoda a todos los bandos. El deseo femenino no es justo, no es equitativo y no es educable. No responde a lo que debería atraer, responde a lo que impacta, y ese impacto no se reparte de manera democrática. Esta verdad no se enseña porque rompe la ilusión de control, de mérito y de coherencia moral que sostiene gran parte del discurso moderno sobre las relaciones. Desde pequeños, se nos enseña que el deseo es una consecuencia lógica del buen comportamiento, de la empatía, de la comunicación correcta. Se construye la idea de que si alguien no te desea, es porque no te conoce lo suficiente, porque no has explicado bien tus intenciones, o porque aún no has demostrado tu valor. Esta pedagogía sentimental es cómoda, pero es falsa. El deseo no espera demostraciones prolongadas. Aparece o no aparece, y cuando no aparece, ninguna explicación lo fabrica. La verdad incómoda es que el deseo femenino puede ser selectivo hasta el punto de parecer cruel. Puede ignorar a quien es objetivamente buena opción y activarse ante quien no cumple con el ideal racional. No por masoquismo ni por error, sino porque el deseo no evalúa perfiles, evalúa sensaciones. Y las sensaciones no siguen criterios de justicia ni de merecimiento. Siguen intensidad, contraste y resonancia interna. Esto no se enseña porque desafía la narrativa de igualdad emocional. Aceptar que el deseo no es igualitario implica aceptar que no todos generan el mismo impacto, que no todos despiertan lo mismo y que eso no se corrige con voluntad. El discurso público prefiere hablar de elección consciente, de decisiones meditadas, de valores compartidos, pero el deseo no se origina ahí. Eso viene después, si viene. Otra parte incómoda es que el deseo femenino puede coexistir con culpa, negación y contradicción sin desaparecer. Se puede desear algo que no se quiere querer. Se puede sentir atracción por alguien que no encaja con la identidad que se muestra al mundo. Y en lugar de reconocerlo, se construyen narrativas para suavizarlo. No porque haya mala intención, sino porque aceptar el impulso sin filtros
amenaza la imagen personal y social. No se enseña tampoco que el deseo no es estable, puede cambiar sin aviso, sin causa visible, sin explicación convincente, puede apagarse incluso cuando todo está bien, y puede aparecer cuando no debería. Esta inestabilidad asusta porque elimina la sensación de seguridad. Preferimos creer que el deseo es una consecuencia controlable antes que aceptar que es una fuerza viva, mutable y a veces caprichosa. La verdad incómoda también es que entender esto no te da poder absoluto. No hay una fórmula secreta que garantice el deseo. Quien vende eso, miente. Comprender cómo funciona el deseo no significa dominarlo, significa dejar de pelear con una ilusión. Significa saber cuándo hay espacio para que exista y cuándo no, y aceptar que a veces no depende de ti. Esta verdad no se enseña porque obliga a asumir responsabilidad emocional real. No responsabilidad de hacer más, sino de aceptar límites, de dejar de perseguir validación, de entender que no ser deseado no siempre es un fallo personal, pero intentar comprar el deseo sí lo es. La pedagogía del sacrificio es más fácil de vender que la honestidad de la falta de control. Aceptar la verdad incómoda no vuelve al deseo algo oscuro o negativo, lo vuelve honesto, lo saca del pedestal moral y lo devuelve a su lugar humano, instintivo, ambivalente, imperfecto. Cuando se deja de exigirle que sea justo, empieza a ser comprensible. Cuando se deja de idealizarlo, se vuelve visible. No se enseña esta verdad porque no consuela, no promete resultados, no ofrece garantías, pero ofrece algo más valioso, claridad. Y la claridad, aunque duela al principio, es lo único que permite relacionarse con el deseo sin mentirse, sin arrastrarse y sin vivir esperando que la realidad funcione como un cuento bien escrito. El deseo femenino no necesita ser defendido ni acusado, necesita ser entendido sin adornos, y eso, precisamente eso, es lo que casi nadie se atreve a enseñar. Idealizar es una forma elegante de no mirar, es cubrir la realidad con una capa de expectativas para no enfrentar lo que incomoda. Mientras idealizas no observas, proyectas, no ves lo que es, ves lo que necesitas que sea para que tu narrativa se sostenga. Y el deseo, cuando es idealizado, se vuelve incomprensible, porque el deseo no vive en las ideas, vive en las reacciones. Idealizar el deseo femenino implica atribuirle pureza, coherencia y nobleza constantes. Implica creer que siempre sabe lo que quiere, que siempre actúa alineado con valores conscientes, que siempre responde a estímulos correctos. Esa idealización no nace del respeto, nace del miedo. Miedo a aceptar que el deseo es ambiguo, contradictorio y a veces incómodo. Miedo a ver que no funciona como debería, sino como puede. Cuando idealizas, todo lo que no encaja se vuelve invisible. Ignoras señales, justificas incoherencias, reinterpretas silencios. Te dices que no es el momento, que necesita más seguridad, que todo es cuestión de tiempo. La idealización fabrica paciencia, donde debería haber lectura clara. Y esa paciencia mal entendida no es virtud, es ceguera emocional. Dejar de idealizar no es volverte cínico, es volverte perceptivo. Es aceptar que el deseo no necesita una historia bonita para existir, que puede aparecer sin permiso y desaparecer sin explicación, que no te debe coherencia ni continuidad. Cuando sueltas la idealización, empiezas a observar patrones reales. Cuando hay energía, cuando hay retirada, cuando hay tensión y cuando solo hay palabras. Ver implica aceptar lo que está ocurriendo, no lo que te gustaría que ocurriera. Implica notar que el interés se mide en acción y presencia, no en discursos. Que la atracción se expresa en cómo alguien responde emocionalmente, no en lo que dice creer. Cuando dejas de idealizar, entiendes que no todo silencio es timidez, ni toda distancia es miedo. A veces es simplemente ausencia de deseo. Idealizar también te coloca en una posición inferior sin que lo notes. Porque cuando idealizas, justificas. Y cuando justificas, te adaptas. Empiezas a moverte alrededor del otro, a ajustar tu comportamiento para no romper la imagen que construiste. Dejas de ser tú para sostener una fantasía, y el deseo, paradójicamente, se apaga frente a esa autoanulación. Cuando empiezas a ver
recuperas tu centro. Ya no necesitas interpretar cada gesto con esperanza forzada. Ya no conviertes migajas emocionales en promesas. Ves lo que hay: interés o no interés, tensión o neutralidad, presencia o ausencia. Y esa claridad, aunque duela, te devuelve poder interno. No poder sobre el deseo ajeno, sino poder sobre tus decisiones. Ver también implica aceptar que el deseo femenino no es un oráculo moral. No señala quién merece y quién no. No valida tu valor personal. Es una respuesta, no un juicio. Cuando dejas de idealizar, entiendes que no ser deseado no te define, pero perseguir lo inexistente sí te desgasta. Y que insistir donde no hay tensión no es amor, es resistencia a la realidad. La idealización te mantiene esperando. La visión te permite elegir. Elegir quedarte cuando hay reciprocidad real. Elegir irte cuando solo hay narrativa. Elegir no invertir donde no hay retorno emocional. Cuando ves, dejas de competir con fantasmas y empiezas a relacionarte con hechos. Esta es la transición más difícil. Pasar de creer a observar, de esperar a registrar, de idealizar a ver, porque ver elimina excusas, pero también elimina confusión. Y aunque al principio duele perder la fantasía, a largo plazo ganas algo mucho más valioso: coherencia interna. Cuando dejas de idealizar, el deseo deja de ser un misterio injusto y se vuelve una señal clara, no siempre favorable, no siempre cómoda, pero honesta. Y en esa honestidad hay libertad. Libertad de no perseguir lo que no está. Libertad de no mendigar lo que no se ofrece. Libertad de dejar de interpretar y empezar a vivir desde lo que realmente ocurre, no desde lo que te contaste para no soltar.